damos la bienvenida al doctor Marcelo Arancibia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Carlos. Un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, que en un rato más ya se va a saber la inflación de agosto. Se habla de un par de dígitos. En cualquier caso, creo que la situación ya no se puede sostener con información que no sea la auténtica. Si no, estamos en el horno una vez más, ¿no? Bueno, a ver, creo que a nadie le va a llamar la atención de que vamos a tener el índice inflacionario mensual más importante por lo dramático desde el año 91-92 a la fecha. Y esto es producto de uno de los peores gobiernos de la historia que recuerde la República Argentina. El de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, el de Sergio Massa, quien es ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo. Personaje que un día nos dice que él va a resolver el incendio que está generando en las finanzas nacionales, tomando medidas electoralistas muy irresponsables que seguramente van a hacer que este índice de 2 dígitos que se va a conocer en las próximas horas, bueno, se acreciente lamentablemente para los próximos meses. Pero bueno, todo tiene su fin. Yo creo que el 22 de octubre la sociedad argentina va a cerrar un ciclo que fue muy largo, el ciclo del kirchnerismo, como en la provincia de San Juan cerró un ciclo que también fue exageradamente largo y que ya está dando muestra de lo que ha sido. Vos rascás en la provincia de San Juan y sale pus por todos lados. La corrupción. Esto del Ministerio de Turismo es simplemente una pequeña muestra de donde hay la suma del poder público, no hay órganos de control que funcione, donde hay discrecionalidad, donde no hay transparencia y corrupción. Y esto sucede en la provincia, esto sucede en la nación, agravado por el hecho de que, bueno, la macroeconomía está estallada y la sociedad argentina necesita imperiosamente salir de este populismo kirchnerista y tiene que tomar una decisión. Si lo vamos a hacer por una vía segura o vamos a dar un nuevo salto al vacío, llevado por una entendible y razonable bronca, pero que necesita ser contenida con una propuesta equilibrada, racional, honrada, honesta y decidida a ponerle fin a esta decadencia que estamos atravesando los argentinos por hace mucho tiempo. Por eso, y si me permitís, yo vuelvo a insistir que la figura es Patricia Bullrich, es la persona, son sus equipos, son los gobernadores, son los legisladores, es todo ese aparato de estructura política que va a poder ahora sí ponerle fin a este periodo nefasto, vencer a las corporaciones sindicales, piqueteras, empresariales, que viven chupándole la sangre al Estado nacional y provincial y municipal, la que ponga fin a tanto desacierto, a tanta crisis, a tanta decadencia a la que nos llevó el kirchnerismo. El economista respetado como es Roberto Kachanowski sostiene que no puede ser que existan planes sociales eternos y distribuidos en varios planes. Bueno, después de la medida que comentas vos también, que tiene que ver con ganancias anunciada por Massa, se especula que habrá mayor inflación y el déficit fiscal seguirá aumentando, ¿no? Y van a venir menos recursos a las provincias, porque parte de los impuestos a la ganancia a que se exime a un sector formal de la economía nacional. Recordemos que la gran mayoría de los argentinos está en la informalidad, es decir, no tiene la posibilidad ni la chance de ser beneficiario de esta exención, de este impuesto a la ganancia. Bueno, también se traduce en menos recursos para las provincias, y ya las provincias comienzan a transitar un tiempo de estrechez financiera económica, y acá también hay que decir que se perdieron 20 años y no se construyó un sector privado dinámico, competitivo, que inserte por conocimiento y productividad a nuestra economía provincial, no solamente en la nación, sino también en el mundo. Y esto es responsabilidad de los que están siendo los principales autores de este desastre económico, y que con estas medidas tomadas con el apuro electoral por Massa,
cuando acá debiera hacerse una reforma profunda tributaria, tanto en la nación como en las provincias y en los municipios, para bajar la carga tributaria de las personas y de la empresa para que vuelva nuevamente a producirse y no vivir todo el mundo para mantener un Estado que solamente es usado por el kirchnerismo, por el populismo, para el control electoral de la gente. Ya ni siquiera gran mayoría de la sociedad que recibe estos planes quieren seguir viviendo los planes, quieren tener trabajos dignos, en blanco, con aporte jubilatorio, con seguro de vida, para poder ordenar la vida de su familia, para poder programar la marcha de su pequeña economía doméstica. Pero bueno, Massa lo que quiere es ganar y no va a trepidar en destruir la economía para perder, porque en definitiva me parece que claramente quien va a salir tercero y va a quedar al margen de una eventual balotaje o segunda vuelta es Massa. Claro, y se van dando cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Perfil da cuenta de una encuesta que pone en alerta rojo a Milei y Kicillof, les da muy poca ventaja sobre Bullrich, Massa y Grindetti. Los tres candidatos nacionales están en un apretado rango de 4 puntos. Y realmente esto pone, es decir, y además lo decíamos también con los cronistas de la mañana, ¿no? Hay siempre una especulación de los encuestadores que están para un lado y para otro, procurando, torcer o darle chances a quien no la tiene, porque claro, se especula con todas estas cosas, inclusive las medidas que va tomando Massa, como dices bien vos, algunas son de mucha irresponsabilidad, porque él es candidato a presidente, no presidente actualmente, porque si no lo hubiera hecho Fernández y esto no ha sido así, porque no hay chance, el país está hundido. Bueno, totalmente, y espero que esas encuestas sean así, fundamentalmente castigando a quien ha sido un responsable primario de nuestra crisis. Me refiero a Axel Kicillof. Sería realmente muy triste, muy penoso que la provincia de Buenos Aires vote la reelección de quien es responsable de más de 50.000 millones de dólares de pérdida para el país por su mala administración de la economía cuando fue ministro de Economía de la Nación. No solamente es mala praxis, es también responsabilidad en la construcción de la corrupción y su impunidad. El caso YPF fue diseñado para que la familia Kirchner se quedara con la empresa, como se han quedado con grandes negocios desde el Estado. Estas son las causas que Cristina quiere evitar en la justicia. Estamos esperando todos que antes que termine la semana, la Cámara de Casación Penal, una vez resuelto este escándalo de esta jueza Figueroa que se quería quedar más allá de la edad constitucional para encubrir a Cristina Fernández de Kirchner, decrete la nulidad de los sobrecimientos de los casos Otesur y Los Sauce, que la causa antecedente de la que ha sido condenada en Vialidad, porque ahí se lavaba el dinero mal habido, el que se le robaba a los argentinos en esas obras fantasma de Lázaro Báez, y la de el memorándum con Irán, que es una de las causas más indignas que se le puede imputar a una persona que ha sido presidenta de la nación, como es la traición a la patria. Esperamos muy ansioso esos fallos, pero también que en la provincia de Buenos Aires gane Grindetti, Pierre, que es el candidato de Juntos por el Cambio, que fue el que más cerca estuvo de arrebatarle el primer lugar a Kicillof en las PASO, y que pierda Kicillof, porque si no, bueno, no habremos entendido el daño que este hombre le ha hecho a la Argentina para varias generaciones de argentinos de acá en adelante. Este desastre de esta demanda que se ha perdido en YPF tiene también otras particularidades, que es el encubrimiento de la corrupción en Argentina, porque cuando Macri fue presidente y se hizo parte en ese juicio, se pidió que se investigara el origen de la compra del 25% del paquete accionario del Repsol YPF por parte de la familia Skenazy. Y lo primero que hizo Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es pedirle a Zanini, que fue el ideólogo de esa falsa nacionalización de la compañía petrolera,
eliminar ese pedido que se investigara el origen de la corrupción. Y ahí viene el encubrimiento, y hoy resulta que esta gente, los esquenazis que entraron con 0 pesos y se quedaron con el 25%, hay que aclarar si lo hicieron un negocio brillante, sin poner un peso, se van a llevar 3.000, 4.000 millones de dólares, o eran simplemente el mascarón de prueba de Néstor Kirchner, que era el verdadero dueño de ese paquete accionario. Bueno, eso es lo que quería investigar Juntos por el Cambio cuando fue gobierno en el 2015-2019, y que obturó esa investigación Cristina Fernández, Alberto Fernández, Zanini, Kicillof. Y hoy nos vamos a encontrar con la posibilidad, no solamente la posibilidad, la gran chance o la gran desgracia de tener que pagarle 16.000 millones de dólares a estos dueños de estos títulos, y donde también cobraría un porcentaje esta familia esquenazi, que su historia se remonta a las privatizaciones amañadas de Menem, de Corach, y que entre otras cosas se quedaron con el Banco de San Juan. Entonces me parece que la gente, cuando dice estamos hartos, bueno, también está harto de esto, de los negocios espurios que se hacen a espalda del pueblo, a costilla del Estado, y de las generaciones de argentinos que por culpa de los Kicillof y compañía, hoy estamos más pobres de lo que hemos sido anteriormente. Esto es mucho decir, por eso espero que el 22 de octubre la sociedad bonaerense de la provincia de Buenos Aires castigue a este nefasto personaje que es Kicillof y no le dé la posibilidad de una reelección. Le vamos a pedir a Tony que nos ponga Kicillof, nos lo dejó los cronistas de la mañana, a propósito de estos 16.000 millones de dólares. A ver lo que decía Kicillof para que lo escuchemos con el doctor Marcelo Arancibia. Ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como al propio Estado, porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF. Todavía les queda un 57% de YPF. Que el señor Brufau dice que vale 10.000 millones de dólares. Vamos a ver cuánto vale el 57% de YPF, no en base a valores especulativos bursátiles, no en base a las cuentas que quiere hacer el señor Brufau, sino en base a datos objetivos. Lo último que podemos decir es que fue una mala inversión. Bueno, ahí estaba. Después podríamos escuchar tantos otros, ¿no? Porque Pañe también dijo lo suyo en su investigación. Y creo que esto no solamente habla de la irresponsabilidad que vos marcabas, Marcelo, sino que estamos en un aparato de corrupción que data. Yo no quiero tocar otras gestiones, pero digamos que desde, si querés, desde Alfonsín, con los pollos de Mazorín, que vos no te debes recordar, pero después Menem trajo lo suyo con las privatizaciones y también con la venta de los ferrocarriles, es decir, dejándole a Moyano, digamos, todo libre para hacer pingües negocios, que fue el transporte, ¿no? Bueno, los argentinos tenemos que llegar a la conclusión, ahora que llega al final del kirchnerismo. El kirchnerismo fue una asociación ilícita que llegó al gobierno para robar. Esto hay que entenderlo, porque donde el kirchnerismo se metió, robó. Y acá han habido muchos cómplices de todo este robo. Por eso a mí me parece una cosa desagradable ver que en San Juan, quienes han representado ese modelo corrupto, los Gioja, los Uñac, pretendan quedarse en el poder. O escuchar ahora a Gioja o al diputado nacional Allende pedirle explicaciones a la ministra de Turismo de San Juan por este escándalo, del cual ella no da explicaciones, donde el gobierno no da explicaciones, de entregar concesiones a una persona que, bueno, los medios de comunicación son muy respetuosos a las vidas personales, hablando de un allegado, que es mucho más que un allegado, porque si no tenemos que tolerar que el diablo se ponga en la puerta de la catedral a regalar estampitas de santos. Entonces esto no es así, porque este esquema de corrupción
también pega en la provincia de San Juan. No olvidemos que la Cámara de Diputados en la legislatura 2011-2015 llegó a la conclusión que la obra de la Ruta 150 tenía más de 40 millones de dólares de sobrecosto y que forma parte de la investigación que llevaba adelante porque ya falleció el juez Bonadío. Entonces, tenemos que entender esta lógica de qué es lo que fue el kirchnerismo para la Argentina. Fue un gobierno cleptocrático, es decir, un gobierno de ladrones, y que tuvo muchos partícipes y muchos cómplices a lo largo y a lo ancho de la República Argentina durante los 16 años que han gobernado. Y estamos viendo los últimos estertores de esta corrupción. Ahora, la cuestión es cómo salimos de esta etapa para poder reconstruir la Argentina después del paso de esta nefasta gente por el gobierno, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Es la justicia. Por eso la sociedad tiene que ver en esta campaña electoral quiénes somos los que queremos llevar a la justicia a esta gente para que no quede impune, y no aquellos que terminan avalando o secuciendo a funcionarios que en otra etapa de la Argentina, la menemista, también fue caracterizada por la corrupción. Y esto es lo que nos tenemos que preguntar. La única manera de salir adelante es con justicia, y la justicia tiene que determinar qué pasó con el caso YPF, qué pasó con las obras públicas que se hicieron en las provincias con el kirchnerismo, qué pasó con todos estos negociados que han terminado arruinando y aplastando la esperanza de los argentinos. Y no es menor la decisión que tenemos que tomar, porque si no, como decía Mariano Moreno, sería nuestro destino el mudar de tirano, pero no terminar con las tiranías. Y las tiranías son sistemas. El populismo es un sistema que propende a la corrupción, a la inflación, a que el poder político quede en pocas manos en la mayor cantidad de tiempo posible. Nosotros tenemos que terminar con esas tiranías por un modelo democrático, donde se respete las libertades, la igualdad de oportunidades, donde haya justicia, donde los órganos de control funcionen para prevenir la corrupción, para poder sacar a la gente de la pobreza a partir de una economía que no genere inflación, que permita la inversión, que permita cosas que hoy suceden increíbles, como esto de no poder importar insumos médicos, medicamentos o cuestiones hasta neumáticos, y la gente la está padeciendo con la pérdida de trabajo o con la afectación de su salud. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que poner sobre la mesa en estos comicios, si no, lamentablemente estamos por repetir otra vez la historia en creer que una persona mesiánica, que grita, que es desequilibrada, que ahora para él algunos son casta, otros no son casta, siempre y cuando se lo apoye o no se lo apoye, que hace negocios políticos y de los otros a la luz del día con el masismo, llevando en su lista a lo largo y a lo ancho del país a declarados masistas que van a convertirse por un arte de magia en los mismos que se están yendo del poder para que las cosas sigan como están. Entonces tenemos que ir a un cambio profundo, un cambio radical, un cambio decidido, y eso solamente va a ocurrir de la mano de Patricia Bullrich y de su equipo de trabajo. Claro, y están diciendo, por ejemplo, que esto que es gestión y campaña simultáneamente, que Massa anuncia medidas para monotributistas, jubilados y trabajadores que no pagan ganancias. Y realmente aparece como una cuestión de salvataje, y lo que se está haciendo es profundizar justamente mayor inflación, mayor inseguridad, me refiero a la económica. Ojo, le estamos hablando de que la mínima de un jubilado ya está por el piso, porque cuando se dio la movilidad del 23%, simultáneamente vino la devaluación, y a su vez este escenario que estamos analizando. Claro, lo de Massa y ganancia es una gran hipocresía, porque él lo anuncia, lo aplica, pero va a tener su efecto a partir del próximo gobierno. Claro, hace falta una ley. Entonces está condicionando al próximo gobierno a tener una situación tributaria más que complicada de lo que estamos ahora, ya es mucho decir. Entonces,
Este es el problema que tenemos. Estamos ante un candidato demagogo que quiere ganar a toda costa y bueno, no va a ocurrir eso, porque me parece que estamos ante un momento histórico donde los viejos mitos se van terminando. El mito de que este país solo puede ser gobernado por el peronismo, el mito de que solamente ellos pueden controlar la economía. Hay un destruido la economía y es el fin de todos estos mitos y el nacimiento de una nueva Argentina. La cuestión es no pasarnos de largo y terminemos como pasó en Brasil, con Collor de Mello o con Bolsonaro, más recientemente, en tremendo fracaso por prometer eslóganes para resolver problemas complejos, sin poder político. Entonces acá hay que construir un poder político que ya lo tiene Juntos por el Cambio y hacer las reformas, los cambios que se necesitan hacer, que no se pueden postergar para salir de esta crisis que nos va a dejar el populismo kirchnerista. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estaba Marcelo Arancibia con todo este análisis y estas repercusiones que van teniendo naturalmente medidas económicas o medidas en general. Algunas no son tan económicas, que otras aparecen como el tema de la industria vitivinícola que estábamos analizando con Juan José Ramos y sin duda, bueno, tiene algunos aspectos que se toma el dólar oficial y no es lo mismo en cuanto a lo que es exportaciones e importaciones, tener la medida de ese dólar. Así que habrá que ver cómo sigue.